Microeconomía. Ejercicios de teoría del consumidor 2. Parte 1. En este grupo de filminas presentaré ejercicios típicos sobre el modelo de la teoría del consumidor. Ejemplo, el efecto sustitución y el efecto ingreso en un bien normal. El consumidor parte de una situación de equilibrio en el punto C. Cuando baja el precio de los alimentos, su recta presupuestaria pivota sobre el punto R, dado que ahora puede comprar más alimentos con su ingreso, es decir, del punto S al punto T. De esta manera, el consumidor alcanza su nuevo punto de equilibrio en el punto B. Por lo tanto, la disminución en el ingreso de los alimentos hace que el consumidor incremente su consumo de este bien del punto A1 al punto A2. Este es el efecto total. Este efecto se descompone en dos: el efecto sustitución y el efecto ingreso. El efecto sustitución se obtiene dibujando una nueva restricción presupuestaria que mantenga constante el ingreso real, es decir, la satisfacción o curva de indiferencia respecto del punto C, y describa la nueva relación de precios. El punto de equilibrio ahora se alcanza en D. Por lo tanto, el efecto sustitución estará dado por el incremento en el consumo de alimentos entre A1 y E. Por su parte, el efecto ingreso se mide como la variación en el consumo de los alimentos entre E y A2, es decir, entre los puntos D y B, los puntos de equilibrio D y B. Esto es, manteniendo constantes los precios relativos, pero aumentando el ingreso real o poder adquisitivo. Ahora veamos los mismos efectos, pero en el caso de que los alimentos sean un bien inferior, es decir, un bien de segunda marca. Efecto sustitución y efecto ingreso en el bien inferior. Ante un incremento en el precio del bien inferior, el efecto sustitución se mantiene sin cambio respecto del bien normal. Un incremento en el precio ocasiona un incremento en la cantidad demandada de A1 a E, lo que se denomina un efecto sustitución positivo. En cambio, el efecto ingreso, dado entre los puntos D y B, es negativo, dado que al pasar de un nivel de ingreso inferior a otro más alto y con la nueva relación de precios, en ambos casos, la cantidad demandada de alimentos se reduce de E a A sub 2. Nótese, sin embargo, que este efecto es menor al efecto sustitución. Por lo tanto, la suma de estos dos efectos va a producir un efecto total menor que en el caso de un bien normal. Ahora, ¿qué pasa con el efecto sustitución y el efecto ingreso en un bien Giffen? En los llamados bienes Giffen no se cumple la ley de la demanda, y cuando su precio aumenta, la demanda también aumenta. Técnicamente, esto se produce porque el efecto ingreso o renta supera al efecto sustitución.
Este comportamiento es una rareza y se verificó con el consumo de la papa en Inglaterra durante el siglo XVIII. ¿Por qué aumenta la demanda cuando el precio es más caro? En aquella época, la dieta principal de los obreros era la papa y algún que otro bien si les alcanzaba el presupuesto. ¿Qué ocurría si el precio de las papas aumentaba? Al aumentar el precio de las papas, bien X en el gráfico, efectivamente, por efecto sustitución, los obreros intentaban reducir su consumo de papa y sustituirlo por otros bienes. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, y es en este punto donde nos encontramos con la paradoja del bien Giffen, por efecto ingreso o renta, a los obreros no les quedaba más remedio que sustituir esos bienes, ya que seguían siendo mucho más caros, por papas. El resultado final es que el consumidor terminaba demandando más papas que en la situación inicial, pese a que su precio había aumentado. En este ejemplo, veremos cuándo resulta ineficiente el racionamiento de un bien, en este caso de la gasolina. Cuando se raciona un bien, los consumidores pueden disponer de una determinada cantidad de un bien y no más. Con frecuencia, la cantidad con racionamiento resulta inferior a la cantidad que les gustaría comprar, lo que, como veremos en el primer gráfico, hace que empeore su bienestar. Sin racionamiento de gasolina, este consumidor puede comprar como máximo 20.000 litros de gasolina. No obstante, la cantidad que maximiza su nivel de utilidad son 5.000 litros, que corresponden al punto de equilibrio C y que es tangente al nivel de la curva de indiferencia U2. Con un límite al consumo de 2.000 litros en una situación de racionamiento, el consumidor no tendrá otra que desplazarse hacia el punto D, alcanzando una curva de indiferencia más baja, U1. ¿En qué caso el racionamiento mejora el bienestar del consumidor? Supóngase que el precio de la gasolina fuera de 2 pesos por litro y el consumidor tiene un ingreso de 20.000 pesos. En un mercado competitivo, el consumo máximo de gasolina que podría alcanzar este consumidor sería 10.000 litros. Dadas sus preferencias, este consumidor en un mercado competitivo maximiza su consumo en el punto F, consumiendo 500 litros de gasolina. No le alcanza para más. Si el gobierno baja el precio de la gasolina a 1 peso, la recta presupuestaria girará hacia la derecha, de manera que si este consumidor pudiera gastar todo su ingreso en gasolina, consumiría como máximo 20.000 litros. Si a su vez el gobierno aplica una política de racionamiento al nivel de 2.000 litros, ocasionará que el consumidor pueda demandar 2.000 litros de gasolina y se ubique en un nivel de bienestar superior. En este ejemplo compararemos los efectos de una ayuda universal para estudiantes, es decir, dineraria, en forma de un ingreso adicional, con los de una ayuda en especie exigiendo el consumo de un nivel determinado de educación en forma gratuita. En la situación inicial, este estudiante consigue con sus ingresos en el mercado un nivel muy bajo de educación y un bajo consumo de otros bienes. Este equilibrio está dado por el punto A. Si el gobierno le otorga una ayuda en especie, el estudiante maximizará su bienestar en el punto B,
con un nivel mayor de consumo en educación y el resto de bienes, dado que ahora puede educarse gratuitamente. Si por el contrario el Estado le asigna una cantidad de dinero para incrementar su nivel de ingresos, el estudiante logrará la maximización de su beneficio en el punto C, con un nivel de bienestar mayor, consumiendo más del resto de bienes, pero a expensas de consumir menos educación de la que desearía el gobierno para él. Por lo tanto, si el gobierno desea asegurarse cierta cantidad en el consumo de un bien, resulta preferible que implemente un programa de ayuda en especie antes que uno de ayuda universal dineraria. Comparemos ahora las formas de las curvas de indiferencia entre bienes que son sustitutos y bienes que son complementarios. Si dos bienes son sustitutos, como el jugo de naranja y el de manzana, siempre se estará dispuesto a intercambiar uno por otro. En general, decimos que dos bienes son sustitutos perfectos cuando la relación marginal de sustitución es igual a 1 y constante a lo largo de toda la curva de indiferencia, lo que no quiere decir que la pendiente de las curvas de indiferencia sea igual a -1. Si en cambio dos bienes son complementarios, como los zapatos del pie derecho y los del izquierdo, un zapato del pie izquierdo no aumenta la satisfacción a menos que se pueda conseguir la pareja del pie derecho. En este caso, siempre que haya más zapatos del pie derecho que del izquierdo, la relación marginal de sustitución de los zapatos del pie derecho por los del izquierdo es 0. Si hay más zapatos del pie izquierdo que del derecho, la disposición a intercambiar todos los zapatos sobrantes del pie izquierdo por uno del derecho será infinita. De ahí que las curvas de indiferencia en los complementarios perfectos tengan forma de ángulo recto. En esta filmina veremos cómo la inclinación de las curvas de indiferencia determinan la preferencia de un bien en relación con el otro, o, como es en este caso, la preferencia por algún atributo. Cada uno de los mapas de curvas de indiferencia presentados a continuación muestran las combinaciones de aceleración y espacio dentro de un auto que reportan para cada uno de estos consumidores iguales niveles de satisfacción. Si dibujamos una restricción presupuestaria en el gráfico de la izquierda, veremos que este consumidor le asigna un mayor valor a la aceleración, dado que es capaz de intercambiar una gran cantidad de espacio por una muy pequeña de aceleración. Dibujando la misma restricción presupuestaria con la misma relación de precios sin importar el nivel de ingreso, observamos que en el gráfico de la derecha ocurre todo lo contrario. Este consumidor valora más el espacio por sobre la aceleración.